Harvey Siegel perteneció al grupo de los 5 que está conformado por Robert Ennis, quien en 1964 presentó el pensamiento crítico en Harvard. Matthew Lipman y su propuesta Filosofía para niños. Richard W. Paul, que ha enfatizado la necesidad de definir el desarrollo del pensamiento crítico. Y finalmente Johnny Fick y Harvey Siegel, que participaron en las investigaciones de este tema. Muy bien. Tuvieron 3 puntos de vista en común. 1. Que el pensamiento crítico apela a muchas habilidades del pensamiento. Requiere información y conocimiento. Y 3. Implica una dimensión efectiva. Harvey Siegel presenta el acto de pensar crítico como el de un individuo que piensa y actúa de forma coherente en base a sus razones. Vamos a lanzar esta botella de manera que con base a nuestra coherencia y razones y plenos conocimientos sabemos que la botella va a caer obviamente hacia abajo. No es cierto, los globos caen hacia arriba. Bueno, ese es otro principio. A ver, Siegel también se alineó con Platón, Kant y Houston, entre otros, que sostuvieron la postura de que existe una fuerza inherente a la razón. Que esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tú quieres saber sobre un cierto tema, siempre vas a querer saber más de él y vas a enriquecerte informándote sobre ese tema para así adquirir esos conocimientos y que puedas hablar de él. Para que el estudiante piense de forma crítica no basta, si bien es necesario que domine la evaluación de la razón. El lenguaje científico es descriptivo, neutral y reciprocente a la realidad. Es por eso que el espíritu crítico es requerido para involucrarse en la valoración de la razón. El espíritu crítico es la capacidad de actuar y disponer en base a razones con coherencia. Los principios básicos para la evaluación de la razón son de 2 tipos. Las específicas de un área, útiles para evaluar razones particulares en contextos particulares. Un ejemplo de esto puede ser cuando vamos a investigar acerca de un tema. En este caso, la música. Nos especificamos en un género en general, que es el rock. Nos especificamos también en una de sus derivaciones, que es el metal. Nos especificamos en una banda, que en este caso es Metallica, su historia, su trayectoria, sus discos. Nos especificamos también en quiénes son sus integrantes principales, en este caso Lars Ulrich y James Hetfield, en este caso sus fundadores. Y en eso nos especificamos. Los principios generales son cuando una persona, por ejemplo, basa sus conocimientos en contextos generales. Por ejemplo, nosotros podemos ver pensamiento crítico en lo que es proyectos institucionales, filosofía, métodos de pensamiento y básicamente también etimología. El objetivismo es la corriente literaria a la que Harvey perteneció junto con el grupo de los 5. Asumió que los seres humanos tenemos capacidades de pensamiento que nos permiten ir más allá del contexto cultural e histórico, para asumir así tener una perspectiva neutra, objetiva o coherente. ¿Ya? El contextualismo es toda esta capacidad para hacerse de los elementos culturales e históricos. Por ende, se cuestiona la presunción moderna, que ha asumido que el lenguaje científico es descriptivo, neutral y representa la realidad. En cierta forma, todo pensamiento y lenguaje son metafóricos. Para hacer estos conceptos más claros de entender, en cuanto a las corrientes, se diría pues que todo lo científico es verdadero y que el pensamiento crítico es relativo, puesto que cada persona tiene su manera de ver y pensar de distinta manera, ya que todos tienen una manera diferente de ver cómo y es. Los objetivistas pensaban lo contrario. Para esto les vamos a enseñar un ejemplo. Bueno, en este caso, los objetivistas pensaban que si tú vivías en un ambiente de violencia, bueno, en este caso tu papá le pegaba a tu mamá, tú ibas a crecer con esas mismas creencias de pensamiento y ibas a pensar que eso está bien. Por eso, al momento de crecer, tú seguías ese mismo patrón de conducta. Disposición de pensamiento. El filósofo de la educación, Harvey Siegel, habla sobre el espíritu crítico requerido para involucrarse en la valoración de la razón.